El otro día, estaba realizando unos proyectos viejos de la universidad y me encontré con muchos detalles que me causaron cierto desagrado. Resulta que cuando empecé a programar en microcontroladores, realicé prácticas de programación que ahora son bastante molestas para mis proyectos, por lo que desarrollé este horror, aplicando estos métodos, que son los que ahora pongo en práctica diariamente en mi jornada laboral. Primero, sobre la instalación de las librerías. Si bien es cierto que el IDE de Arduino ya tiene un conjunto de librerías preinstaladas, estas librerías están solo asociadas al IDE y no al proyecto en sí, por lo que si tenemos un proyecto que utiliza muchas librerías, cuando decidamos cambiar este proyecto de equipo, ya sea para enviarlo a un compañero de trabajo o usarlo en otro computador personal, tendremos que buscar manualmente la versión de las librerías que usamos y realizar todas estas instalaciones. Solo resulta molesto por esta parte, sino que también en la propia versión de las librerías. Como son librerías que se van actualizando constantemente, es posible que un proyecto viejo ya deje de funcionar con las actualizaciones en el tiempo, por lo que lo más lógico a hacer en estos casos, para mantener la integridad del proyecto, según como se planteó en un inicio, es cargar todas las librerías al proyecto de forma local. Podemos simplemente, junto a nuestro archivo principal del código.ino, colocar las librerías que vamos a utilizar e importarlas como rutas relativas al patch del proyecto. Para hacer esto, hay un simple detalle que debemos considerar, detalles que se supone que todos los programadores en C++ conocen, pero he visto personas con mucha experiencia que no conocían esta diferencia, y es que cuando hacemos un include con los símbolos de escorchetes angulares, se está haciendo referencia a una librería de las configuradas en el IDE, pero si usamos en cambio las comillas con las rutas de la librería, estamos haciendo referencia a una librería en un patch específico local, por lo que podemos simplemente indicar que queremos una librería con el nombre de dicha librería, o indicar de una forma más personalizada la ubicación de dicha librería. Sé que es un asunto un poco molesto por lo que ya están acostumbrados a trabajar con las librerías internas de Arduino, pero es algo que van a agradecer con respecto al tiempo. Más que nada, para mantener la integridad del proyecto para librerías específicas. Segundo, hablemos de la organización del código. Aunque los proyectos de electrónica en muchos casos no son tan extensos como para requerir tanto nivel de organización del código, ya que simplemente pueden resultar ser funciones básicas como leer un par de módulos y enviar estos datos por Wi-Fi. Cuando un proyecto se extiende, lo más lógico es empezar a acomodar las funciones y variables de cada código en un lugar predeterminado. La forma más usada para esto es el desarrollo de clases. Una clase es una plantilla o un modelo en la famosa programación orientada a objetos. En ella se encuentran los atributos y funciones de ciertas funcionalidades y nos servirá para acomodar el código y a su vez reutilizar el código. Podemos crear, por ejemplo, una clase para agrupar todas las funciones asociadas al control de archivos en una CD, es decir, su lectura, escritura y gestión en una memoria. Al acomodar todo esto en la clase y poder usarlo desde el código principal, solo instanciamos un objeto de la clase y ya podríamos llamar a cada función de dicha clase sin tener amontonadas todas las funciones en el código principal, por lo que todo se verá mucho más limpio y será mucho más fácil de analizar en el futuro. Por ejemplo, podemos realizar este procedimiento fácilmente. Crearé una clase llamada setFormatString que se encargará de concatenar cadenas y darle formatos especiales, como ingresar parámetros en double y devolverlos en formato específico. En el archivo .h establezco el nombre de mis atributos, que serían las variables que utilizaré en mi código de la clase en forma privada, mientras que las funciones que voy a necesitar para extraer de la clase un dato las coloco de forma pública. En este caso, esta función se llamará format double dates_to_string, que recibe tres parámetros double y retorna una cadena con un formato especial para alguna funcionalidad posterior. Una vez creado estos parámetros, creo mi función o método en el archivo .cpp, con exactamente el mismo nombre con el que lo establecí en mi archivo .h. Una vez ya tenemos la clase, desde nuestro código principal, llamamos primero que nada a la librería con include. Seguido, creamos una instancia de dicha clase, es decir, creamos un objeto. Finalmente, desde el código, llamamos a la función que queremos, y así fácilmente tenemos nuestro código, que se ve mucho mejor y resulta más fácil de entender y ubicar las declaraciones de las funciones. Vamos con el tercer punto. Hablemos de los nombres de prácticamente todo. Aunque cuando estamos programando nuestro nivel de abstracción del código y su correspondiente implementación es clara, una vez dejemos este código por un tiempo, lo más probable es que no recordemos una gran parte de toda la funcionalidad diseñada. Por esto, mantener siempre un correcto uso de los nombres de las funciones y variables es primordial para su correcta implementación. Para esto, podemos utilizar los siguientes tres parámetros que suele implementar. Nombres con verbos que describan de forma bastante clara el funcionamiento del método. Por ejemplo, una función que contiene la hora se llamará getDate, es decir, en cierto punto se entiende como obtener hora. Se debe convenir la nomenclatura para escribir dichas funciones. Por ejemplo, empezamos la función con una letra minúscula y a partir de ahí las palabras que continúan se empiezan con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, una función para dar un formato a una cadena se podría llamar formatear cadena fecha
o format string date, dependiendo de nuestra preferencia de idioma para establecer las funciones y variables. Yo personalmente prefiero establecer todo en inglés, ya que es mucho más cómodo en cierto punto. Por ejemplo, no nos encontraremos con palabras que tengan caracteres que no se puedan establecer en ciertos lenguajes de programación, como una vocal con tilde o incluso una ñ. Finalmente, se deben evitar nombres largos, pero esto debe ser descriptivos. Algo como función 1 para realizar conversión de formato de enteros a estructura específica, es cierto que definen bien qué hacen, pero luego estaremos con unas líneas de código tan anchas que necesitaremos 3 pantallas para verlas completamente, así que no es un asunto nada cómodo. Mejor intentemos algo como convert into instructor, y ya si queremos especificar qué hace, lo comentamos sobre la función o incluso dentro al momento de usar los parámetros. Y bien, realmente estas son cosas que parecen bastante lógicas para implementar en todos los códigos que desarrollamos. Sin embargo, en muchos casos lo olvidamos por querer desarrollar código rápidamente. Pero les prometo que una vez implementemos esto, podremos trabajar con mucha más facilidad con nuestro proyecto en el corto y largo plazo. Así que los invito a probar estos métodos y contarme qué tal les ha parecido. Así que este ha sido el video de esta semana. Si les ha parecido interesante, recuerda suscribirte para más contenido similar. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Sin mucho más que decir, adiós.